Tiene un sentimiento de identidad bastante grande en torno a nuestro Palacio de Baena y a nuestro pueblo. Eso se va a acrecentar seguro esta tarde, por lo cual le damos las gracias y le doy el micrófono a Ana, que te va a presentar, que conoce más de tu historia. Gracias. Carmen. Bueno, yo presento a Gonzalo López Muñiz Moradas, historiador del arte. Este estudio lo ha realizado junto con su compañera Cecilia Ardanaz. Lo he hecho bien, ¿verdad? Sí. Este estudio lo hizo hace un par de años, si no me equivoco, de bastantes meses de estudio, de viajes, de dedicación, de lectura. Y ya no me entretengo más, que ya os hemos hecho esperar, pediros disculpas y ya dejo el micrófono a Gonzalo y que nos ilustre. Un aplauso. Primero, pues agradecer al Ayuntamiento de Sevilla Nueva que me invitará a esta conferencia sobre el Palacio Baena, el edificio emblemático del pueblo y muy interesante. Y por supuesto, las gracias a todos ustedes por acudir a esta convocatoria, más teniendo ya que tenemos el sol. Les doy muchas gracias por haber acudido. Efectivamente, este palacio fue un encargo que nos hizo el Ayuntamiento, a mí y a mi compañera Cecilia Ardanaz, historiadora de arte como yo, hace 3 años, por recordar que fue, para que documentáramos la historia del palacio. Se tenía una noticia sobre él y el Ayuntamiento lo que quería era intentar localizar el máximo número de noticias, sobre todo de su etapa inicial, de la época de construcción, quién lo construyó, quién lo pudo diseñar, etc. Un trabajo, como ha comentado Ana, bastante largo, tenemos que tocar muchos archivos en distintas ciudades y los resultados pues fueron muy buenos, la verdad. Y nos llevamos muchas sorpresas de un edificio que ya solamente pueden ver ustedes el buen impacto arquitectónico que tiene y ya denota que nos enfrentábamos ante un monumento de mucha calidad histórica y arquitectónica. La conferencia, la charla que les voy a dar hoy está estructurada en varios puntos. Iremos abordándolos paso a paso. Esperemos ser demasiado aburrido. Un pequeño marco histórico de la historia de Sevilla Nueva, que es el primer punto de inflexión de esta historia. La propia historia del palacio, la historia documental del palacio, la filosofía estilística de este edificio, el uso que fue destinado en origen y después dos aspectos muy interesantes también, que es la implantación del palacio dentro del urbanismo de Sevilla Nueva y su relación con la iglesia de Santiago Apóstol. Empezamos pues, entonces con este breve marco histórico de Sevilla Nueva, que tenemos que es en esta fotografía aérea del año 1932 del núcleo de población, una característica que ha tenido Sevilla Nueva a lo largo de su historia y que ha cambiado en los últimos 30 años, que es que siempre es un núcleo relativamente pequeño. Un núcleo de características agrícolas, y su nacimiento estuvo vinculado a ese mismo ámbito rural, ese ámbito agrícola, ya que en el año 1544 varios vecinos que poblaban esta zona, que estaba adscrita a la comunidad de Tierra y Villa de Segovia, que ocupaba todo este enorme espacio, todo este enorme territorio. Lo que está marcado en verde es actualmente Comunidad de Madrid, lo que está marcado en rosa es provincia de Segovia. Si ven ustedes dónde estaba la cabeza de esta comunidad de Tierra y Villa, fíjense hasta dónde llegaba más o menos jurisdiccionalmente. Y esta comunidad, que más o menos está formada en el siglo XIII, dentro de su territorio, en el año 1544, por iniciativa de un vecino que poblaba aquí, se hace un primer intento de fundación del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, de la población de Sevilla la Nueva. Se juntan en casa de este vecino, de origen sevillano, de apellido sevillano, intentan una primera fundación de un núcleo propio, de un nuevo concejo dentro de este ámbito jurisdiccional y territorial que es la comunidad. Realmente en ese momento no se funda el pueblo, como conocemos actualmente.
Lo que se intenta en ese momento es una agrupación de varias aldeas, de pequeñas aldeitas que se juntan en un entorno geográfico parecido, cercano, pero realmente no es el núcleo que conocemos en este momento. En el año 1544 se hace, pero claro, siempre que se funda un nuevo concejo siempre hay muchos intereses en juego. Hay intereses económicos, políticos, jurisdiccionales, que hacen que tanto la cabeza de la comunidad, que es Segovia, como el conde de Chinchón, que tiene también muchos intereses económicos en la zona, como los propios pueblos que hay alrededor, iniciaron una serie de litigios contra estos fundadores y les impidieron llevar a cabo con éxito la fundación. Empieza un largo proceso de pleitos que se empiezan a pelear para intentar que se consolide, un proceso que lleva 10 años. No es hasta el día 14 de abril de 1554 cuando esos fundadores consiguen al final el permiso real para fundar el actual Concejo Ayuntamiento de Sevilla Nueva. En ese momento empieza la historia del pueblo que conocemos, de este pueblo donde estamos en este momento, y ya toma la consideración de vía independiente dentro de este gran territorio de la comunidad de Cerrevilla de Segovia. Dentro de este ámbito, Sevilla la Nueva pasa a formar parte del sexmo de Casarrubios. Esto es un plano del siglo XVIII, 1781, donde ya aparece reflejada, evidentemente, con su término municipal propio. A la hora de fundarse, pues hace exactamente 470 años, los nuevos pobladores que tienen que crean este núcleo se tuvieron que ateñir a una serie de normas que se impone no solamente el conde de Chinchón, sino también en la ciudad de Segovia. Son 11 normas básicas que son muy comunes en las fundaciones de los nuevos pueblos, donde se ordena pues, quién puede vivir aquí, cómo tienen que construir sus casas, qué plazos tienen para construir esas casas, también qué derechos tienen. Por ejemplo, en este caso, el punto 10 de este acuerdo de fundación resultaban 20 años de franqueza, tenían exención de ciertos impuestos para que pudieran venir a poblar. Claro, a cambio de esa exención de impuestos, tenía que ser gente de la comunidad y tierra de Segovia, no podía ser gente de fuera, tenían que estar 30 años en Sevilla Nueva mínimo para poder tener acceso a ser vecinos de esta nueva población. Y por supuesto, tienen, como dice el punto 5, siempre tienen que ser fieles a las ordenanzas y a las leyes que imponga la ciudad de Segovia. En este primer punto, pues, también se deja claro que cuando se construye de nuevo, de cero, un nuevo pueblo, una nueva villa, tienen que dejar un sitio para la plaza pública, para el nuevo ayuntamiento y para las tiendas, que casi todas eran de titularidad municipal. Este es el primer punto de inflexión dentro de la historia de Sevilla Nueva, el punto original de inicio. En ese momento no existía el palacio, no había ninguna construcción especialmente relevante, eran construcciones posiblemente muy sencillas y todas alrededor de lo que era la primitiva iglesia de Santiago Apóstol. Los primeros pobladores no querían dedicarla a este santo, tenían otra vocación pensada, pero se les impuso que fuera dedicada a Santiago Apóstol. Entramos entonces en el segundo punto de inflexión, en el segundo gran hito de la historia de Sevilla Nueva, que es la construcción del palacio que conocemos como Palacio Baena. Esta historia del Palacio Baena está vinculada a Francisco Beltrán de Chávarri. Es un señor que no tiene título nobiliario, es un alto funcionario de la corte del rey Felipe IV. De hecho, es contador mayor del Tribunal de Cuentas, es uno de los secretarios del rey y es mayordomo de joyas de la reina, pero no tiene título como tal, no tiene título nobiliario. Y este señor, en el año 1640, compra una pequeña casa aquí en Sevilla la Nueva. Casa que está justo donde está el actual palacio. Su intención es asentarse aquí. Su intención es construir aquí el palacio vinculado a algo que ahora les contaré.
3 años después de comprar esa primera casa, él negocia con el entonces dueño de la villa, de la jurisdicción de la villa, que era el marqués de Cerralbo, Juan Pacheco, que es esta firma que tienen ustedes aquí. Negocia la compra de la villa de Sevilla la Nueva. Yo no me acuerdo, y el 23 de agosto de 1643 lo escrituran. Y Francisco Beltrán de Chavarri pasa a ser el señor de la villa de Sevilla la Nueva. ¿Cuál era su interés para comprar esta villa? Pues el interés era que dentro de ese proceso de adquirir más importancia dentro de la corte y en cierto modo intentar ennoblecerse, lo que él pretende es fundar un mayorazgo que tenga como sede Sevilla la Nueva. Los mayorazgos eran instituciones del antiguo régimen donde el grupo principal de patrimonio de las familias nobles generalmente quedaba siempre en manos de los primogénitos y no se podía vender ni enajenar. Se iba pasando siempre de primogénito en primogénito y generalmente se adscribía en esos mayorazgos los mejores bienes de la familia, entre ellos las casas principales, que eran las sedes de las familias nobiliarias. En este caso, él lo primero que hace es comprar esa pequeña casa en Sevilla la Nueva y en cuanto se hace con la villa como tal, que pasa a ser señor en vez de Cerralbo, lo que hace es destruir esa pequeña casa y empezar a construir el Palacio de Baena, el actual Palacio de Baena. ¿Para qué? Para que después, 4 años después, con el palacio ya terminado, él y su mujer, María Díaz Bracho, fundan ese mayorazgo que quieren hacer aquí, con sede en Sevilla Nueva, le otorgan la escritura el 26 de septiembre de 1647. En teoría, los mayorazgos pasaban a los primogénitos varones. Lo que pasa es que el hijo mayor de este matrimonio murió antes de que se pudiera fundar el mayorazgo. La siguiente era una hija que estaba en un convento, con lo cual no podía tener hijos, con lo cual eso la inhabilitaba para poder ser la cabeza de un mayorazgo, porque no podía pasar a sus descendientes estos bienes. Y al final el mayorazgo cayó en la tercera hija, que era Tomasa, que sí estaba casada bueno, y tenía herederos, evidentemente, y podía pasar la línea sucesoria dentro del mayorazgo. Los mayorazgos establecen en las escrituras todos los bienes que se vinculan con ellos. En el caso de Sevilla la Nueva, por ejemplo, y el palacio, se describe que dentro de él estará estas casas principales con su torre, bodega, cueva, caballerizas, pajares y demás cosas de cubas, tinajas, lagar y otras cualesquiera contenidas en dichas casas que han labrado y tienen propias en la dicha villa, su villa de Sevilla la Nueva. Es decir, en 1647, cuando se funda el mayorazgo, el Palacio de Baena está terminado. Y es la sede que ellos desean para el mayorazgo que le pasan a su hija Tomasa. Y es claro porque, evidentemente, no solamente la descripción coincide con el actual edificio, sino que expresan que han labrado, o sea, han terminado, han construido ellos. No solamente contaron con el hecho de meter el palacio en ese mayorazgo, sino que también a su hija le dieron la propia villa, cuando la heredera de la Nueva, pues sería también señora de Sevilla la Nueva, con su jurisdicción civil y penal. Había una dehesa y un monte de encinas y hierba que tenían que aportarse bien y que ellos decidieron ceder gran parte a los vecinos para convertirlos en pastos comunes. Había otro monte que habían comprado a la corona, que no sé si muy bien dónde estaba, pero que también ceden parte de los vecinos y que llegaba hasta un arroyo. Un majuelo, que era una explotación de vides, que sí estaba cercado y se sabían sus límites. Y después entregaron también unas 5 hectáreas de tierra de cereal dentro de esos bienes propios del mayorazgo. Una de las obligaciones que impusieron también para el palacio es que tenía que tener los escudos de la familia. Era esencial poder demostrar que ellos eran los nuevos señores de la villa. Y para eso, en la escritura, diseñan un escudo que es el que posiblemente es el primero que hubo en el palacio. Lo que pasa no se ha conservado.
porque años después, en el año 1690, el rey Carlos II concedió el título de conde de Sevilla la Nueva al hijo de Tomasa. Y claro, ya no es una familia de un alto funcionario, ahora ya son nobles. Han conseguido al final lo que en el fondo Francisco Beltrán de Chavarri quería, que era ennoblecer a su familia. Ya tiene su sede, tiene su palacio, su patrimonio, y evidentemente ese primer escudo que han visto fue sustituido después por el de la familia condal, en el lugar donde más se podía ver, donde más tenía impacto simbólico, que era en la plaza, mirando hacia la plaza, mirando hacia el pueblo, diciendo: nosotros somos los señores de Sevilla la Nueva, y este escudo sustituyó al anterior que han visto en el dibujo del protocolo notarial. La historia del palacio se mantiene dentro de la familia, de la línea sucesoria de Tomasa Beltrán. Se mantiene hasta el siglo XIX. Es verdad, se ve este plano militar francés de 1809 más o menos, que el pueblo sigue siendo muy pequeño, y más o menos intuye la posición de lo que sería el palacio, aunque son planos muy sencillos, muy esquemáticos, pero vemos que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, el núcleo sigue siendo muy parecido a lo que en origen debió de ser, muy pocas manzanas, donde la gran estructura del palacio destaca frente al resto de la trama urbana. No hay noticias de que hubiera grandes cambios dentro del edificio, y dentro de Sevilla no tampoco. La vida más o menos discurrió de forma tranquila, a pesar pues, de eventos como la Guerra de Sucesión Española, donde parece que hubo una ocupación del núcleo, la ocupación también, la presencia de los franceses en la Guerra de Independencia, pero no hay noticias ni de cambios, ni de destrucciones, ni ningún tipo de alteración del edificio. Hasta el año 1820. En el año 1820, esos mayorazgos desaparecen por ley. Fernando VII decide que se acaban esas estructuras señoriales, las prohíbe, las abolió, y entonces el duque de Rivas, su viuda, decide sacar a la venta todas las propiedades que entonces tenía la familia en Sevilla la Nueva, incluyendo el palacio. El palacio se vende a un vecino del pueblo, pero hay una serie de problemas con los pagos, hay una serie de incidencias dentro de la compraventa. Total, que hasta el año 1823 sigue todavía en manos de la familia del duque de Rivas, herederos de esa línea que inicia Tomasa Beltrán, y no fue hasta el año 1845 aproximadamente cuando definitivamente sale de la familia nobiliaria de los condes de Sevilla Nueva y pasa a manos privadas. Está durante unos años en manos de una serie de vecinos de Sevilla la Nueva, hasta que en el año 1860 los condes recuperan su propiedad, lo restauran. Hay noticias de obras de restauración del edificio, parece ser que no fue atendido adecuadamente durante esos años que estuvo en manos particulares. Mantener un edificio de estas características siempre es muy complicado y costoso, evidentemente, y no fue hasta el año 1800, finales del siglo XIX, cuando otra vez el edificio cambia de manos y pasa al duque de Baena, y se conoce ahora como Palacio Baena, cuando realmente fue su último propietario noble y quizás el que menos tiempo lo tuvo en sus manos. Estuvo en manos del duque de Baena y de la familia del duque de Baena más o menos hasta el año 1911, creo recordar, que ya definitivamente se sale del patrimonio familiar y pasa ya a ser propiedad particular, y va pasando de mano en mano hasta la década de 1980. Sabemos que más o menos a finales del siglo XIX, cuando pasa a manos del duque de Baena,
La estructura era mucho más grande, lo que actualmente se conserva. Tenía más dependencias de servicio que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Y además sabemos que esta es la zona principal que se conserva en este momento, que se correspondía más o menos a esta de aquí, que sería esta zona. Este edificio también se ha perdido, igual que toda esta serie de dependencias auxiliares traseras, pero ahora mismo es una plaza pública. Estas son las dependencias que más o menos ocuparían esta zona. De hecho, este trazado de estos edificios todavía se conserva. Aquí hay un edificio que respeta esta planta del solar. Y hasta aquí llegaba la propiedad antigua, histórica del palacio. Era mucho más grande de lo que en este momento se conoce. Ya, como les decía, desde el año 1911 el palacio ya queda en manos particulares. Parece ser que en la guerra civil fue utilizado como hospital, si no mal no recuerdo, como almacén, vinculado también a la batalla de Brunete. Y una vez pasada la guerra, el palacio, como el pueblo, no tiene modificaciones sustanciales hasta la década de 1990, hasta hace unos 30 años. Aquí ven fotografías aéreas del año 1946, del año 1956, de la década de los 60, y verán que la estructura urbana estuvo durante décadas prácticamente fosilizada, destacando siempre la presencia del palacio en todas ellas. Palacio que hasta la década de los años 60 conservaba todavía esas estructuras traseras agropecuarias de servicio que hemos visto antes en los planos del siglo XIX y que ya en la década de 1990 empezaron a ser derribadas para crear la actual plaza trasera del palacio. En este estado llegó el palacio al año 1981. Fue el año en que su propietario, después de muchos cambios, se lo ofreció a la Diputación Provincial de Madrid, lo adquiriera la Diputación Provincial de Madrid. La Diputación Provincial de Madrid pues, hizo un largo estudio de viabilidad económica del edificio y lo primero que pensó es que tenía que destinarlo a una especie de museo de artes populares, lo que ahora conocemos como museos etnográficos. Y después de un largo debate decide efectivamente hacerse con el palacio. Lo que pasa es que la compra no conllevó la reparación del edificio. Según lo compran, lo dejan parado porque el proyecto del museo no les acaba de convencer y porque el ayuntamiento también empieza a presionar para conseguir que el edificio tenga un uso para el pueblo y que en un momento determinado pueda revertir Sevilla la Nueva. Son una serie de negociaciones bastante arduas que hizo el ayuntamiento para conseguir eso, que el edificio fuera para los vecinos de Sevilla la Nueva y tuviera un uso acorde. Y en el año 1985 se llega a un acuerdo con la Diputación Provincial y se inicia la restauración del edificio para convertirlo en un centro cultural. Este es el estado en que llegó cuando empezaron las obras, en el que se encontraba, bastante deteriorado, la verdad, con muchas adiciones, con grietas, con pérdidas de material, con vanos abiertos posteriormente por los propietarios, un estado lamentable de las cubiertas, algunos vanos estaban tapiados. Y el proyecto se inició en dos fases distintas, una fase que correspondió a un lado del edificio y cuando se terminó se procedió a restaurar la otra parte. Se creó un taller dentro del propio palacio de carpintería para poder trabajar en la zona de cubiertas y se tuvo que desmontar la parte trasera del palacio. Se creó un nuevo muro de cierre en el que se apoyó las nuevas cubiertas, ya que era inviable aprovechar las fábricas antiguas, estaban en muy mal estado. La operación más destacada dentro de esta restauración fue la reconstrucción del chapitel de la torre.
El chapitel también estaba en un estado lamentable, las maderas estaban podridas, tenía mucha falta de pizarra y entonces se consideró que era la mejor opción. La verdad es que era muy buena opción dentro de los criterios de restauración de la época, fue desmontarlo, como se ve, se realizan andamios, los apeos necesarios, se desmontó el chapitel, se hizo una estructura metálica que sustituyó a la estructura de madera antigua, que era imposible recuperarla, y además también por condiciones de seguridad antiincendios no era interesante que se mantuviese, y se reconstruyó de forma más fiel el chapitel otra vez empleando materiales modernos, y es la imagen que tenemos ahora del edificio. Como les decía, a partir de los años 90 se empiezan a desmontar todas esas dependencias agropecuarias de la zona trasera del palacio y se acaba desmontando toda la zona de servicios que estaba adosada a este cabecero del edificio, que presentaba un estado pues también bastante tremendo, con cajas de electricidad, vanos amortizados, las huelgas de los tejados, las cubiertas, los acabados interiores, etc. Y en el año 1998 se procedió a restaurar esta fachada, que es la notable de la imagen que tiene actualmente. Como les he dicho antes, una cosa que nos llamó la atención tanto a mí como a mi compañera cuando vinimos la primera vez a Sevilla Nueva es que ves el edificio y el edificio es tremendo. Tiene una calidad arquitectónica buenísima. No es un edificio que haya hecho un maestro de obras local, alguien que diseñe sin conocimiento. Se ve que tanto la fábrica del edificio, el uso del ladrillo, cómo está diseñado, las proporciones, son muy interesantes y nos llamó la atención porque nos daba idea de que podía ser algo muy vinculado a ciertas corrientes de ciertos arquitectos de primer nivel. El Palacio de Baena es un palacio barroco, es un palacio que se ascribe al estilo arquitectónico barroco. Es un palacio del siglo XVII, construido en ladrillo, y que responde en sí a lo que se está haciendo en la ciudad de Madrid, que es su principal referente. El uso masivo del ladrillo en el siglo XVII no solamente responde a cuestiones estéticas y a gustos propios, sino que también responde a cuestiones económicas. Es un material mucho más barato que la cantería, la piedra, y en una época de crisis económica de la corona española se usa por todos los estamentos de la sociedad, desde los reyes a los grandes ayuntamientos, los grandes señores. Evidentemente el palacio tiene una semejanza enorme dentro a ese barroco cortesano que se está haciendo en Madrid en esa época, este primer barroco que todavía tiene muchos referentes con el Escorial, con esa arquitectura de finales del siglo XVI, etc. Todavía está ese uso de los chapiteles, de las mansardas, todo muy ordenado, muy clásico, muy clasicista, simétrico. Eso que está imperando en Madrid, y en el fondo Francisco Beltrán de Chávarri, quien funda este palacio, quien lo construye, es un alto funcionario de la corte. Vive en Madrid y conoce de primera mano lo que se está haciendo en la capital. Y es lógico pensar que él, para su gran obra, para su palacio, su nueva villa, quisiera contar con alguien, por lo menos, que trabajara en Madrid. Es evidente que hay referencias formales muy claras entre las torres de la Casa de Villa. El proyecto es del año 1629 de Juan Gómez de Mora, arquitecto real, arquitecto mayor de Madrid. Como verán, las referencias volumétricas, no tanto las decoraciones. Después aquí, en la Casa de la Villa, hay una serie de decoraciones después, en los frontones, etcétera, que son posteriores, no son del proyecto original de Gómez de Mora, pero sí vean que volumétricamente, cómo se maneja el espacio, se parecen mucho. No quiero decir que Juan Gómez de Mora sea quien diseñó el
Palacio Baena. No es eso, pues no hemos conseguido encontrar quién fue el arquitecto racista del palacio. Pero es verdad que hay unas semejanzas formales muy grandes con lo que se está haciendo en la corte. Lo que nos confirmó efectivamente que Beltrán de Chavarri posiblemente encargó el diseño a un arquitecto de la órbita de Gómez de Mora. Gómez de Mora posiblemente no, era un arquitecto, el arquitecto mayor de Madrid, era el arquitecto principal de la corona, un arquitecto que estaba fuera de sus capacidades económicas, pero alguien de su entorno posiblemente sí fuera el que trazó el Palacio Baena. Ahora bien, ya sabemos cuándo se construye, quién lo construye, por qué lo construye, pero claro, ¿para qué se destinaba este palacio? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles eran sus características? ¿Para qué se usaba este palacio de Sevilla la Nueva? La verdad es que este palacio nunca fue utilizado por la familia de Beltrán de Chavarri como residencia. Podían venir aquí, era su sede, era su casa principal, pero su residencia habitual era en Madrid, en la calle Leganitos, concretamente, aquí como era la calle Leganitos hacia 1656, en el mapa de Pedro de Teixeira, y ellos, esta casa, que curiosamente diseña Juan Gómez de Mora para ellos en 1624, esta era su casa principal, donde ellos vivían. Más o menos estaba llegando a la plaza de Santo Domingo, estaba más o menos por esta zona de aquí. Nunca pensó en abandonar la corte, ni su familia tampoco, con lo cual el palacio no tiene un sentido residencial, no es ese sentido que tenemos a veces de los palacios como residencias de los nobles, y viven aquí, y tienen sus salas y sus salones, y sus comedores, no. El Palacio Baena responde a otra tipología y a otro uso distinto, que es muy común en la Comunidad de Madrid, más de lo que creemos, y que lo hace en el caso de este palacio, muy interesante. En Madrid existen otro tipo de palacios, otro tipo de edificios, que combinan esa parte residencial muy limitada con una parte administrativa. En el fondo, cuando él compra el señorío, lo que necesita es gestionar su nueva posesión. Necesita un administrador y necesita un sitio donde llevar a cabo pues, esas operaciones comerciales propias del señor de una villa. Él empieza a cobrar impuestos, empieza a tener cada vez más tierras, necesita almacenar el cereal, necesita almacenar el vino, necesita hacer negocio, y entonces lo que crea es este tipo de edificios, que suelen ser edificios vinculados a núcleos más pequeños, que son edificios de corte. Por ejemplo, en Madrid tenemos dos casos, uno es el Palacio del Marqués de Porta, construido hacia 1683, y este palacio, que es el de Pedro López de Ortega, la Casa Grande, que se llama también, esto está en Fuencarral, que entonces en 1641, cuando se levanta, era un pueblo, ahora es un barrio de Madrid, y todavía se conserva parte de esta estructura. ¿Qué es lo singular del Palacio Baena? Que generalmente esos palacios responden a un esquema de torres esquineras cerrando un cuerpo central. En el caso del Palacio de Sevilla la Nueva, lo que tenemos es un esquema distinto, con un gran cuerpo horizontal, con una torre central que marca el eje de entrada y el eje principal del edificio. Estos edificios son muy frecuentes, como les decía, y combinan esas dos funciones administrativas y residenciales, pero prima la administrativa, prima del tema de tener bodegas, de tener caballerizas, de tener graneros, etc. Si ven este plano, que ese es el estado del año 81 del Palacio Baena, por desgracia este plano no nos sirve de guía para saber cómo era el palacio en el siglo XVII, había habido muchas modificaciones por los sucesivos propietarios, pero gracias a una tasación que se hizo en 1860, sabemos, más se ve en la planta, que la zona residencial del palacio donde podían vivir los duques o los propietarios era esta zona de aquí. Aquí estaban las habitaciones, las cámaras, etc. Este era el zaguán de entrada, que daba hacia el recibidor y hacia la zona de la escalera de la torre. Frente a esta zona residencial más o menos pequeña, encontramos la enorme bodega, que ocupa gran parte del edificio. Y pensar que
la parte de arriba, lo que es bajo cubierta, en su momento no era practicable, era todo granero. Se dedicaba solamente al almacenaje de cereal y, por supuesto, la bodega para el vino. Generalmente esto se destinaba más como lagar para aceite que como bodega de vino. Y este gran espacio de la bodega ya nos da idea de que efectivamente este edificio no fue un edificio residencial, sino un edificio destinado a la administración y a la gestión de las rentas y de los productos propios de los señores de Sevilla la Nueva. Posteriormente se van añadiendo más dependencias. En su momento, aquí estaban toda la zona de cocinas, de despensas, etcétera, etcétera, comunicadas. Esto es una apertura posterior. Originalmente, solamente por esta zona de aquí se comunicaban con estos edificios que desaparecieron en la década de los 90, donde estaban las cuadras, donde estaban los aperos y donde estaban todas esas cuestiones propias de herramientas y secundarias de otra actividad agrícola. Si comparamos, por ejemplo, con el Palacio de Corpa, en fotografía aérea, esto es Corpa y esto es Sevilla la Nueva, vemos que la estructura espacial es muy parecida. Están los dos edificios que cierran las manzanas, los solares, además en una posición muy parecida, rectangular alargada, que cierran el frente largo hacia las plazas. Una zona, en el caso de Corpa muy grande, más pequeña en Sevilla Nueva, una zona destinada al ocio, son jardines privados de los propietarios. Y a continuación de esos jardines, la zona de las dependencias auxiliares agropecuarias, que en el caso de Sevilla Nueva, los planos del siglo XIX cortaban por aquí la propiedad, pero sabemos que era mucho más grande y posiblemente llegaba hasta esta zona de aquí. Y todo esto sería esa zona de dependencias, esa zona auxiliar. Claro, un edificio como este, en un pueblo como Sevilla Nueva, como les he dicho, desde su fundación hasta la década de 1960, prácticamente no salió de sus límites históricos urbanos dentro del casco histórico, generó una modificación urbanística enorme, que por desgracia ahora Sevilla Nueva ha crecido muchísimo y ese urbanismo originario se ha perdido dentro de la trama urbana actual. Pero en su momento el edificio generó todo un espacio, de ese espacio público que antiguamente estaba dominado por la iglesia y la casa de concejo, desapareció y pasó a convertirse en una escena al servicio del palacio. Es el palacio quien ordena la plaza, es el palacio quien ordena el espacio público. Ya no es la iglesia, ya no es la casa del concejo. En el plano del siglo XIX, de 1860 más o menos, se ve claramente la organización de las manzanas un poco irregular y se ve fantásticamente algo que es muy propio de las plazas mayores en Castilla, en todo el Reino de España, que se traslada posteriormente a América, que es la organización de las plazas no solamente como espacios públicos donde la gente se reúne, sino donde se agrupan los grandes poderes, los poderes reales de los núcleos urbanos de las villas. La iglesia cerrando la plaza por el norte. Aquí sabemos que estarían las primitivas casas del concejo, las casas del ayuntamiento, ahora no, ahora están aquí arriba, y el palacio aquí abajo. Como verán, es el palacio con su torre central la que cambia totalmente el urbanismo de Sevilla Nueva. El ser el referente visual y espacial es el palacio como un gran telón de fondo y el eje central que marca su torre, el que pasa a dominar la escena urbana del pueblo. Todo se organiza alrededor de él. De hecho, sabemos por las fuentes documentales, este es el jardín privado de los señores de Sevilla Nueva, los duques de Baena, posiblemente quienes le dieron esta organización muy francesa, organizada por parterres, muy regular, pero sabemos también que aquí hubo una barbacana, una zona cerrada, plantada de árboles, no sabemos su dimensión real, que también era propiedad de los duques y que después fue absorbida por la plaza.
con el tiempo. Pero es muy importante porque esa plaza que adelanta el palacio y que invade esta parte del espacio también público sin edificar, aquí había árboles, también da la sensación de que los señores se adentran en lo público, los señores hacen suyo lo público, el espacio del pueblo, lo dominan de forma clara, no solamente con su gran palacio, sino con una especie de jardín, pero no, el jardín realmente es este. No sabemos muy bien cuál era la función de ese espacio que tenían allí, pero sabemos que existió. De hecho, en la fotografía que se enseña todavía de los años 30, se ve todavía parte de ese cerco y de esa organización del espacio. Como les decía, las plazas siempre se organizan así, desde la Edad Media. Las plazas principales son las que tiene la iglesia y los edificios representativos del poder. Esto es Corpa, volvemos a Corpa, donde verán ustedes, efectivamente, en una plaza más irregular que la de Sevilla Nova, donde se agrupan los principales edificios, la iglesia, el palacio, el ayuntamiento, etc. Un esquema que se repite en Sevilla la Nueva, donde en azul tenemos los palacios correspondientes a Corpa y a Sevilla la Nueva, las iglesias y las casas del concejo. Actualmente no está aquí, como les decía, el ayuntamiento está en otra plaza, pero gracias a Catástrofe de Ensenada sabemos que muy posiblemente aquí es donde estuvo el primer ayuntamiento de Sevilla la Nueva. Falta, este cierre nunca estuvo cerrada la plaza por aquí, sepamos, aquí nunca hubo edificaciones ya que estaba el camino, y por supuesto no se podía invadir el camino, eso era una cuestión impensable, con lo cual esta zona siempre estuvo abierta y no estuvo cerrada como en otras plazas que encontramos a lo largo de toda España. Imaginen lo que debió ser 1643, en este pequeño núcleo de casas pequeñas, de una sola altura, como mucho, con una cámara superior, utilizada como granero, de repente encontrarse esta organización espacial, este urbanismo, pensado por un señor, lo que viene es a imponer su imagen, su condición de señor, y altera totalmente la trama urbana de Sevilla la Nueva. Y la altera de la manera que ellos podían hacer, que era implantando un edificio y ocupando el espacio público. Muchas veces no entendemos los edificios en su dimensión urbana. Vemos los palacios y decimos, son muy bonitos, son muy grandes, son espectaculares, pero no entendemos que se implantaban en sitios y que nuestra forma de entender los lugares, nuestra forma de entender esta plaza, sin este palacio no la entenderíamos. Nos faltarían datos, nos faltaría una clave fundamental, que es que todo pasa a estar orientado visualmente, simbólicamente, espacialmente, pasa a estar orientado para que este eje principal del palacio esté en conexión con la iglesia de Santiago Apóstol. Operaciones urbanísticas así las encontramos en toda Europa. Es un concepto del espacio que viene desde la Edad Media. Pero es llamativo que un alto funcionario de la corte, una persona que tiene vinculaciones directas con el rey, decida hacer esta operación arquitectónica, simbólica y urbana en un núcleo tan pequeño como Sevilla la Nueva. Eso es una valoración del edificio que muchas veces se pasa desapercibida, pero que siempre es muy importante, y esto es una cosa que lanzo a futuro, tenerlo en cuenta en cualquier operación que se haga de reforma de la plaza. El palacio tiene que ser siempre el eje principal, no puede quedar olvidado dentro de nuevas construcciones, dentro de unos diseños de plazas que muchas veces los arquitectos, perdón si hay alguna sala, muchas veces tienden a tener demasiado necesidad de dejar su huella y hacen reformas de los espacios urbanos muy bonitas, pero que se olvidan de las secuencias históricas y de cosas como estas, que evidentemente, visualmente, y por muchas razones, el palacio siempre tiene que ser, y ese eje de vinculación siempre tiene que ser lo fundamental dentro de la plaza, de esta plaza. Pero queda un aspecto más todavía dentro, vinculado al Palacio Reina y a esta enorme, fantástica operación del Francisco Beltrán de Chávarri, que es la vinculación del palacio y de la familia
con la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Ahora nosotros hemos perdido un poco la concepción de la religión y la devoción. En el siglo XVII era fundamental. Su vida giraba en torno a la religión y a salvar su alma. Son personas que dedicaban muchos esfuerzos económicos y personales a garantizarse la salvación. Y era un acto de fe, no un acto solamente ya político, que también nos podía haber, económicos, sino que realmente era un acto de devoción. Esto hace que muchas veces, y en múltiples ocasiones, encontremos casos, en este caso por toda España, donde los palacios de los señores se vinculan con iglesias. Y se pueden vincular de muchas distintas maneras. Por ponerles ejemplos, por ejemplo, esto es Lerma, la ciudad ducal de Lerma, sede de los duques de Lerma, donde su palacio se conecta a modo de galería italiana, una galería elevada, con la iglesia parroquial de la que ellos son patrones. ¿No? Hay soluciones más pequeñas, como el Palacio del Infantado de Guadalajara, donde los duques del Infantado, a través de un pasadizo, conectan con la iglesia de Santiago. Casos como, no sé si conocerán Polvoranca, el Leganés, el antiguo despoblado de Polvoranca, donde los señores de Polvoranca, su antiguo palacio lo conectaban a través de esta puertita, estaba adosado a la iglesia de San Pedro Apóstol. Pero pasa igual con la iglesia de Santiago, de aquí de Sevilla Nueva. Tiene una vinculación directa con el palacio. Una de las cosas que pasa en el palacio de Sevilla Nueva es que no hay constancia de que hubiera capilla dentro del palacio. No es como otros palacios urbanos, otros palacios de pueblos, más grandes, más pequeños, donde sí sabemos que hubo capillas. En Sevilla Nueva no la hubo. No hay constancia de oratorio, ni de retablo, ni de ningún lugar de devoción dentro del edificio. Con lo cual, los señores que hacen buscan tener su devoción privada en la iglesia parroquial. En esa iglesia, que en el siglo XVI, la ciudad de Segovia da permiso a los nuevos fundadores de la villa para construir. ¿Qué hace Francisco Beltrán de Chavarri cuando funda su mayorazgo en 1647? Una de las cosas que hace, entre los folios y folios de órdenes y de cuestiones que pone como condiciones para quien quiera ostentar el mayorazgo, una de las cosas que hace es que decide construir una nueva iglesia encima, donde se encontraba la primitiva iglesia de Santiago Apóstol. La quiere construir como un acto de devoción, pero también como un acto simbólico. Yo soy el nuevo señor y yo construyo esta iglesia para dársela no solamente a los vecinos, sino también a Dios. Por una condición, evidentemente, que si yo la construyo, quiero ser enterrado en el lugar de privilegio de esta nueva iglesia. A cambio de pagarla, yo me voy a garantizar el mejor sitio para ser enterrado, que evidentemente eran las cabeceras de los templos. En el plano, volvemos al plano del siglo XIX, vemos perfectamente la estructura de esta antigua iglesia, con esta cabecera poligonal, con todas las ediciones que se hicieron posteriormente al templo, sacristías, capillas, etc. Sabemos que Francisco Beltrán no llegó a destruir completamente la iglesia anterior. De hecho, hubo muchos problemas entre lo que hizo él y la iglesia anterior, porque no se conectaron bien, fallaron los apoyos, y tuvo muchos problemas con el obispado de Toledo, que le obligó constantemente a invertir mucho dinero en reparaciones. Pero sabemos que se llegó a enterrar, o parte de su familia se llegó a enterrar en la cabecera, como él deseaba en la fundación de su mayorazgo. La iglesia actual no tiene mucho que ver con la histórica, ha sufrido muchas restauraciones después de la guerra, ha sido bastante intervenida. Quedan algunas tramas, pero por ejemplo, toda esta edificación desde el siglo XVIII pues no se pudo conservar. Ya no solamente tenemos una vinculación urbana de la plaza, de los elementos fundamentales de una plaza, ese eje, es que ese eje tiene también no solamente un sentido visual, espacial, sino un sentido simbólico. Él puede hacer un pasadizo como hacen los duques de Lerma o como hace el duque de Infantado, pero entre comillas convierte la iglesia parroquial en un espacio
de devoción privada en un espacio donde él es patrono. Con lo cual, lo que hace es reforzar la vinculación palacio, iglesia, entorno urbano, plaza principal del pueblo. Una de las cuestiones que él estableció también en su mayorazgo es que sus herederos, estaban obligados a aportar todos los años, creo que 50.000 reales a la conservación del templo parroquial. Pero evidentemente yo creo que ya el hijo de Tomasa se puso del medio y empezó a faltar a las obligaciones constantemente porque era mejor quedárselo el dinero él que invertirlo en la iglesia, lo que conllevó también múltiples pleitos no solamente con el párroco de Sevilla, sino también con el obispado de Toledo, porque de todo eso que tenía que invertir el duque los hijos de Francisco Beltrán, también el obispado de Toledo se llevaba a su parte, con lo cual, por desgracia, fue un patronato fallido en cierto modo. Como verán, de un edificio que apenas sabíamos nada, no solamente pudimos ponerle nombre a su constructor, incluso dar una filiación estilística al barroco madrileño de la corte, a la escuela, a los seguidores de Juan Gómez de Mora, arquitecto mayor del rey, sino que también pudimos entender el edificio en su concepción urbana, su concepción simbólica y en su relación con los edificios circundantes, especialmente con la iglesia parroquial de Santiago. Fue una de esas investigaciones muy complicadas y muy largas, pero que, como han visto, dio unos resultados excelentes para entender un edificio que ya solamente sus formas arquitectónicas denotan la calidad de su fábrica y de sus promotores. Pues esto es todo y muchísimas gracias por su atención. Sí. Quería saber, sin mucha modestia, que le dijeran por qué era Sevilleja en el principio, después se ha cambiado a Sevilla la Nueva, pero en principio se llamaba Sevilleja. Eso me hicieron a mí entender. Es la pregunta del millón. Vamos a ver. ¿Han visto ustedes un plano francés que pone Sevilleja? Bien. Yo en toda la documentación que he manejado de archivo, era Sevilla la Nueva. Cuando el marqués de Cerralbo vende la villa a Francisco Beltrán de Chavarri, le vende la villa de Sevilla la Nueva. Y en la documentación anterior, en 1643, también se menciona como Sevilla la Nueva. El llamarse Sevilleja, pues yo, por lo menos documentalmente, no creo que sea el nombre original del núcleo. Mucha gente me lo ha preguntado en estos años, pero yo por lo menos todos los documentos que he manejado oficiales, Real Chancillería de Valladolid, Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, protocolos de Madrid, siempre aparece como Sevilla la Nueva. Sevilleja, pues evidentemente podría ser, vamos a ver, si lo piensan fríamente, cuando lo fundan en 1544 es una agrupación de aldeitas muy pequeña. Todo es posible, pero documentalmente yo, en algún documento del siglo XVIII sí encuentro la palabra Sevilleja. Y en alguno, sí, en el 18 seguro. Pero lo digamos los documentos oficiales que, por así decirlo, que por su entidad tenían un carácter, pues vamos, innegable, Sevilla la Nueva. A ver, quizá no sé si lo he entendido bien, pero ha hablado que les otorgan el título de conde. Sí. Pero realmente en todos los sitios figura Duque de Rivas.
Entonces, bueno, realmente yo quiero 3 preguntas. Una esa, otra si realmente tiene vinculación o siempre habíamos oído que también era parada cuando iban Felipe II al Escorial, si se consideraba así. Y por último, cuando ha salido en plano relacionado con la Iglesia, sí que es verdad que da la sensación de que guarda mucho la simetría arquitectónica con los ladrillos, las piedras en la fachada, y que, bueno, pues supongo que a posteriori con las reformas es una pena que se haya perdido, digamos, que la similitud en las dos edificaciones. Vale. Se conoce como Duque de Rivas y como Duque de Baena simplemente porque la propiedad va pasando de familia a familia, se van casando, Tomasa Beltrán está casada con Francisco de Gaztelu, que es el que entronca con la familia del Duque de Rivas, y por eso después esto pasa a ser propiedad del Duque de Rivas. Pero después el Duque de Rivas, su nieto entronca con el Duque de Baena, con la mujer del Duque de Baena, realmente. El hijo del Duque de Baena es el que le da el título al palacio como Duque de Baena. O sea, a veces, sobre todo los que se dedican a genealogía, esto de las familias, es tremendo porque es un lío horrible. Te lías mucho con los títulos porque van pasando de familia en familia y las ramas familiares hacen que, por ejemplo, este palacio se podía conocer por Duque de Rivas porque fue de los duques de Rivas, como de los duques de Baena, pero originalmente, curiosamente, fue un palacio que no tuvo título nobiliario como tal, hasta el año 1690. La iglesia sería de ladrillo, la original, posiblemente ya en origen fuera de ladrillo, y evidentemente la parte moderna que hemos perdido es la que tendría más vinculación con el palacio. La antigua iglesia del siglo XVI no serían mismos tracistas que el palacio como tal. Y discúlpame que se me ha olvidado la tercera pregunta. Vale, sí, bueno, vamos a ver. El camino oficial de los Reyes para el Escorial va por Galapagar. Va por Las Rozas, Galapagar, etcétera. Ese es el camino oficial, el camino real del Real Instituto de Escorial. Yo no digo que no pasara, pero no tengo constancia de que el palacio nunca fuera parada de una jornada real. Yo por lo menos no conozco los asientos de jornadas reales que están casi todos en el Palacio Real de Madrid, en el Archivo General del Palacio. No recuerdo haber encontrado en su momento asientos de... Además, cuando venía un rey, piensen ustedes que cuando te llega un rey a casa no es como si llego yo, que me pones una pizza y a correr. Cuando viene un rey, viene con una corte, todos los pueblos del camino que fuera, si el rey iba hacia Talavera, todos los pueblos que estaban en el camino del rey hacia Talavera tenían que aportar dinero para la jornada del rey. Todos. A reparar caminos, reparar puentes, dar de comer a la corte, al séquito real. Era obligación de los pueblos. Por eso muchas veces después pedían que por favor les eximieran de impuestos porque había pasado el rey y les había costado la intemerata. O sea, y las cortes eran enormes. O sea, el rey viajaba con mucha gente. Y hay casos, por ejemplo, en el Palacio de Infantado de Guadalajara, que lo han visto antes, y supongo que lo conocerán algunos, o casi todos ustedes conocen el Palacio de Infantado, que cuando la futura mujer de Felipe IV para en el palacio, hacen una obra a los duques de Infantado tremenda. Porque claro, se va a quedar la futura reina de España. ¿Cómo vas a meterla ahí en un palacio a medio pelo? O sea, que llegara un rey a tu palacio era una cuestión de orgullo para el propietario. Por eso me parece raro que si aquí llegó a pernoctar algún monarca, no haya dejado constancia, contando además que el primer monarca que pudo pernoctar aquí fue Felipe IV, evidentemente. En este palacio, porque en época de Felipe II no existía. De hecho, sí, bueno, no existía como tal. Tengo un par de preguntas más y te dejamos, sí, no te molestamos más. No, por Dios. Sí, buenas tardes. Lo primero, agradecimiento por la muy interesante exposición. Desconocía prácticamente por completo casi todo sobre Sevilla la Nueva y en particular sobre el edificio y su historia. 2 preguntas, si se me permite. Primera, la del papel en el mayorazgo y similares de las mujeres. Quiero decir, Tomasa, hija de los
Beltrán, creo recordar. Ujú. Los padres vivían en Madrid, como bien dijo, y aquí el día a día, vaya, el día a día me imagino que lo llevaría un administrador, etcétera, etcétera. Bien. Ella hereda y supongo que ella también viviría en Madrid y haría 3/4 de lo mismo. ¿Cuál sería el papel de ella o mujeres similares en este caso? Heredan y me imagino que la supervivencia del patrimonio familiar es una gran responsabilidad. ¿Recae sobre ella en el día a día? ¿Recae sobre el marido? ¿Cómo es la figura de Tomasa? Y si hay constancia de resto de mujeres descendientes. Segunda pregunta. Historia subterránea. Si es que la existe, si es que existe. Tengo entendido que en Navalcarnero hay muchas bodegas. Hubo un proyecto por parte, creo, del ayuntamiento de interconectarlas entre ellas. Había muchas privadas, o hay muchas privadas, interconectarlas y hacer pues como un pequeño tour subterráneo. Eso creo que se ha quedado ahí. Por analogía, aquí he querido interpretar que la bodega, en plano, la bodega es lo que hoy sería la biblioteca. Sí. Y creo recordar que la cueva, su entrada está por ahí. Entiendo que ese uso de esa cueva, el uso era pues para bodega, almacenamiento de vinos. Pero ¿hay constancia de que haya algo más o haya más cuevas? Porque en el registro, cuando he hablado del registro, se hablaba de cueva o cuevas, no sé si de las agropecuarias, si de esta, etcétera. Y dicho esto, si hay conexiones, he hablado de las conexiones con la Iglesia, si hay conexiones subterráneas de esa cueva u otras con la Iglesia y con el antiguo ayuntamiento, por ejemplo, como creo suele pasar en otros sitios. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que son dos preguntas muy interesantes y con las que, sobre todo, con las cuevas choco constantemente en mi calidad de restauración de patrimonio histórico. A ver, las mujeres, mayorazgo. A Tomás se le llega mayorazgo porque se muere su hermano. Y el problema es que en la historia, las instituciones jurídicas, económicas, fueron profundamente machistas. Ellos quieren hacer el mayorazgo sí o sí. Se ha muerto el hijo, la segunda hija es monja, no va a tener herederos, no les vale, la tercera es la que les vale. ¿De qué dependía que Tomasa tuviera papel o no? Ella ostenta el título de mayorazgo. El problema que hay es que cuando se casa, la línea es la del marido, con lo cual todo gira hacia él. Ella sigue teniendo la titularidad de los bienes, pero en cuanto su hijo vaya a heredar, desaparece su función. Su función dentro del mayorazgo, conservarlo, por supuesto, estaba obligada. En cuanto tomó posesión del mayorazgo, tuvo la obligación de conservarlo, pero fue paulatinamente sustituida por su marido, por Francisco de Gaztelu. ¿Casos parecidos? Sí, hay muchos casos de mujeres que ostentaron mayorazgos, hay muchos casos de mujeres nobles que tuvieron una vida pues de relevancia, pero en el caso de ella solamente hay una mujer vinculada que es la duquesa viuda de Rivas, que es la que vende justamente a mayorazgo en 1820, que es la siguiente mujer que tenemos que encontrar casi 200 y pico años después, que toma ciertas decisiones sobre este patrimonio. También es verdad que la capacidad de actuar de las mujeres respecto a sus patrimonios dependía, por desgracia, de los contratos de dote de arras. Lo que los padres negociaban entre ellos antes de casarlas, con los maridos correspondientes, era fundamental para después su capacidad de gestión dentro de los patrimonios familiares. Por desgracia, ya le digo, Tomasa recibió esto porque se murió de hermano, si no hubiera quedado con un patrimonio secundario. Pero mujeres, pues
ahora mismo, porque me viene a bote pronto, la duquesa de Calabria, Mencía de Mendoza, nieta de Cardenal Mendoza, fue una mujer que llegó incluso a llevarla de contraria al emperador Carlos V y se negó a casarse con quien le dijo él que tenía que casarse. Y fue una persona brillante, una persona culta, pero es verdad que las instituciones del antiguo régimen eran profundamente machistas y la mujer, aunque ostentara los títulos formalmente, siempre tuvo un papel secundario y solamente se la tuvo en consideración en aquellas obligaciones que eran propias de instituciones como el mayorazgo, contando que en cuando se casan, si los contratos de dote así lo especificaban, por desgracia ellas pasaban a tener un papel menor. Subterráneos. Efectivamente, en el palacio había una bodega superior, un lagar, y abajo estaban las bodegas, la que está en la biblioteca de abajo, que era la que guardaría el vino en cántaras para protegerlo del calor y de la luz, etcétera. No hay constancia, había más subterráneos. Es verdad que las fuentes hablan de alguna pequeña cueva más. Por desgracia ahora es una plaza. No sé si cuando se hizo la plaza se hizo alguna excavación, o sea, algún día se puede hacer una excavación para determinar dónde pueden estar esos subterráneos o esas cuevas que tenía también el palacio. Respecto a las conexiones entre los subterráneos, vamos a ver, pasa como en muchos pueblos navacarneros, pasa en Chinchón, la gente empieza a agrandar sus bodegas y al final se conecta con los vecinos. También por una cuestión respecto a los subterráneos de uso de bodega, que los catastros del siglo XVIII, por ejemplo, muchas veces no recogían las bodegas, con lo cual la gente en vez de construir para arriba se metía para abajo y empezaba a construir abajo, porque después las tapiaban y cuando venía el del catastro a tomar nota, en vez de tener una bodega de 200 metros cuadrados, apuntaba una bodega de 50. Era una manera también de engañar a la fiscalidad real. Pero llega un momento, como pasa también en Aranda de Duero, que las bodegas se van conectando entre ellas, porque los vecinos van ampliando los negocios, el vino es productivo. La filoxera acabó con el vino en toda esta zona, si mal no recuerdo, en el siglo XIX. Ahora bien, la conexión entre la iglesia y el palacio, por vía subterránea. No sé si existirá, si existe, posiblemente sea por una antigua bodega que puede conectarse de esa manera, pero para ellos no tiene ningún sentido, no tienen que ocultarse de nadie. Si quieren ir a la iglesia, salen de su palacio por la puerta principal y van hasta la iglesia tranquilamente. Y solamente en el caso de señores de muy alto nivel, como los Lerma, como los Infantado, sí necesitan ocultarse por una cuestión también de estatus y de simbología del pueblo. Si han estado en Florencia y conocen los Uffizi, en el fondo los Uffizi es una gran galería cubierta para los Medici, porque no solamente ellos quieren ir de forma privada hasta la iglesia o hasta su palacio, es que quieren que la gente les tenga miedo. Es que quieren que la gente sepa que por ese pasadizo que no pueden ver que hay dentro van los señores, que es lo que hacen los Lerma en su villa. Ya no solamente es un tema de llegar cómodamente hasta la iglesia, sino también de decir que yo estoy aquí, que es lo que hacen los Austrias en Toledo, en el Alcázar. Cuando vayan otra vez a Toledo y vayan a Zocodover, miren hacia el Alcázar y verán lo que es la imposición visual y física del poder. El que está en Zocodover ve el palacio y dice, joder, ahí está el rey me ve a mí, pero yo no veo al rey. Sí. Hace unos cuantos años, y consideraban que no había habido conexión entre la Casa Grande y la iglesia. Que la cota era diferente y que no, eso es el comentario que hicieron. Eso es lo que yo conozco de cuando vinieron. Podría haberla, pero digo, por temas de bodegas, de uso de bodegas, pero por ellos no, porque no tiene sentido, para ellos no tendría sentido ni... Y además también piensen que cualquier subterráneo es muy difícil y costoso de hacer. Era gente que venía del pueblo toledano de Sevilleja de la Jara. No sé si es verdad o no, pero eso lo leí hace tiempo. No sé si es verdad, vamos, no lo sé.
Podría ser, lo que pasa Y que, es... y que luego se cambió porque a la gente no le gustaba el nombre de Sevilleja porque parecía que era despectivo y se cambió a Sevilla la Nueva, que era más bonito, obviamente, ¿no? Es lo que yo he leído. Vale, gracias. Lo que pasa es que no sabemos, aunque las fuentes hablan de esa primera fundación donde se juntan en casa de este hombre, que no me acuerdo el nombre, sí me acuerdo del apellido sevillano. Gracias. Se juntan ahí. Es que no tenía entidad para poder tener un nombre. No era, aunque después se van los vecinos y dicen que se van 13 vecinos con él a su casa y hacen ahí, intentan hacer un núcleo en un paraje. Hay un colegio que se llama así. Sí, pero lo que quiero decir es que la primera fundación yo creo que no llegó a tener entidad suficiente como para tener un nombre. El hecho de los toledanos solamente puede darse si ese núcleo de Toledo estaba dentro de la comunidad de Villa y Tierra de Segovia. Si estaba dentro de la comunidad de Villa y Tierra de Segovia, puede ser posible. Las comunidades de Villa y Tierra eran muy estrictas con quién podía poblar dentro de ellas. Y preferían mandar gente desde la ciudad de Segovia a poblar Sevilla la Nueva que viniera un tipo de otra comunidad de Tierra de Villa a poblar. Yo le digo que podría ser. Yo fuentes tan antiguas no he manejado, o sea, sí he manejado, pero no he visto el nombre de Sevilleja. Y eso ya entraríamos un poco ya casi en la mitología. Cuando se funda este pueblo, se funda como Sevilla la Nueva. Lo que existiera antes, no sabemos qué podría ser. Tenemos otra pregunta, Gonzalo. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí. Enhorabuena por la conferencia. Me ha encantado, además llevo muy poquitos años viviendo aquí. Yo soy archivera, dirijo un archivo histórico y a mí me importa muchísimo todas las fotografías que has ilustrado, porque me encanta, bueno, todo el tema de las fuentes documentales. Mi pregunta va orientada sobre todo, la primera que has puesto de la fotografía aérea de Sevilla la Nueva, no sé si has consultado el Archivo Histórico del Ejército del Aire. Procede de ahí. Bien, es que no he visto la cita, ni el Roquiski, ni nada, me lo he imaginado, lo tenemos allí en el archivo. Y bueno, el Centro Cartográfico del Ejército del Aire también tiene bastantes fotos, pero me interesa muchísimo todos los documentos que has ilustrado, ¿de dónde los habéis sacado? Es decir, me imagino que Archivo Regional Comunidad de Madrid, protocolos notariales, archivos municipales, pero ¿qué otras fuentes habéis consultado? Vale. Por cierto, ¿qué archivo? Yo soy la directora del Archivo Histórico del Ejército del Aire. Muy bien, pues esa foto de cuenta, porque de hecho los únicos que podían volar en los años 20 para hacer esas fotografías magníficas eran los militares. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué te voy a contar a ti de fotografía? Por Dios. Después está en Cuatro Vientos el CECAF, pero el CECAF ya, bueno, es otra historia. Totalmente. Trabajáis mucho mejor vosotros que el CECAF, la verdad. Gracias. Documentos. La investigación tuvo un problema muy serio, que es que cuando quieres documentar algo vinculado a la nobleza, te tienes que ir a Toledo, al Archivo Nacional de la Nobleza, en el Hospital Tavera de Toledo. Lo que pasa es que como este palacio ha pasado de tantas familias, los Rivas, los Baena, etcétera, etcétera, la documentación es muy dispersa. También es verdad que esto es una propiedad menor para un duque de Rivas o para un duque de Baena, es una propiedad menor. Entonces tampoco deja tanta huella documental. Eso respecto a los archivos nacionales. En Simancas, por ejemplo, sí que está todos los procesos de fundación de la villa. Y están los procesos de los primeros cambios de propiedad, ¿vale? Porque había un juro aparejado a la villa, con lo cual pues, tenía que ir a Simancas, a la Superintendencia de Hacienda, a decirle, oye, que cambie de propietario el juro y queda esa propiedad. Para el caso del Palacio de Baena, la fuente fundamental fue Protocolos de Madrid. ¿Por qué? Porque, por desgracia, el archivo municipal de Sevilla Nueva desapareció. No sé en qué momento, supongo que con la guerra civil, bueno, hablo por hablar, perdón. Desapareció. Y claro, la otra fuente, no teníamos fuentes de los señores, porque, digo, en el Histórico Nacional, la familia tampoco tenía. Intentamos localizar a los duques de Rivas y tal. No nos hicieron ni caso. Las familias nobiliarias a veces son muy estrictas con el acceso a sus archivos personales. Y lo que hicimos pues, fue protocolos notariales en Madrid. Ahí es donde fue la principal fuente para documentar
toda la historia del palacio. De hecho, el libro de cuentas del concejo más antiguo que se conserva y casi único que se conserva de Sevilla Nueva está en Valladolid, en la Chacillería. Eso es. ¿Y tenéis hecho alguna publicación sobre este tema, sobre el palacio, sobre la arquitectura? Aquí lo lanzo. Solamente esto, ¿no? Aquí lo lanzo. Muy bien. Muchas gracias por Muchas darlo. gracias. Muchas gracias. Esther, quería hacer una pregunta. Aquí también hay uno. Ah, vale. Perdóname que voy a beber agua. Sí, hola. Buenas tardes. Has comentado que en 1626 Juan Gómez de Mora les proyectó la Casa de Madrid. Sí. Pero también has comentado que apenas 20 años después para ellos era imposible que les proyectase el Palacio de Baena. Sí. Me ha extrañado ese comentario. Vale, por una razón. Juan Gómez de Mora es arquitecto real y arquitecto mayor de Madrid. Tienen los dos Madrid es corte. Entonces, lo que pasa es que cuando hace la Casa de Madrid, posiblemente la hace porque él tiene la responsabilidad, como arquitecto mayor de Madrid, de visar y de supervisar la obra de la calle Leganitos. Otra cosa es que tú, de forma privada, te digas a ese arquitecto, oye, vente a Sevilla Nueva a hacerme el palacio. Él no tiene obligación de hacer nada aquí. Aquí tendría que venir contratado por ti de forma particular. Y el arquitecto mayor del rey, moverse para dirigir una obra era muy complicado. Entre otras cosas porque tenías que pedir permiso al rey. Es verdad que Francisco Beltrán de Chávarri tenía conexión directa con Felipe IV, era su secretario, uno de sus secretarios, tenía varios, pero es extraño que pudiera traerlo hasta aquí y que no haya quedado constancia documental. Era un señor muy atareado entre la corte de Madrid y que tenía que ir por todos los palacios reales haciendo obras. Es difícil que él viniera a ocuparse de esta obra. Está claro que alguien de su entorno pudo participar, pero dudo que él pudiera, que fuera él el tracista. Muy bien, gracias. Y otra preguntilla, ¿podría ser que el mayorazgo tendría más construcciones asociadas en este entorno? Por ejemplo, donde están los huertos de abajo del pueblo o así. Sí. Ahí se ven en las fotos aéreas, se aprecia que hay algún tipo como de construcción. Sí. ¿En la primera foto? No, vamos, general. Vale. Sí, en las fotos del Penoa, en las antiguas, se ve que... En el entorno de Sevilla Nueva, fuera del término municipal, dejaron más cosas. Tenían emperadores de milla, tenían más sitios, dejaron más propiedades. Pero en Sevilla Nueva lo que dejaron en el mayorazgo es el palacio, lo que les he comentado, ese majuelo, 2 montes y muchas tierras, casi 5 hectáreas de tierras de trigo, pero no dejaron más propiedades aparejadas al mayorazgo, como edificadas, quiero decir. De hecho, la gran dehesa de este pueblo no era de ellos, era de la ciudad de Segovia. Sí, gracias. La última pregunta. Sí. ¿No? ¿No? Vale. Ay, sí. Vale. Bueno, repetimos. Disculpa, la última, muy rápida. Me llama la atención el proyecto del ferrocarril a Brunete, que pasaba realmente por Sevilla la Nueva, a la altura del polideportivo. ¿Sería porque en el siglo XIX Sevilla la Nueva tenía un cierto interés económico para que el ferrocarril pasase por aquí? Podía haber pasado por el Guadarrama un poquito más hacia el norte o lo que sea, pero es una cosa curiosa. El que iba a Méntrida. No, por Sacedón. Pasaba el Guadarrama un poquito más aguas abajo del puente actual de la 501. No se llegó a finalizar por problemas económicos, supongo. No se llegó a terminar, pero lo que es la explanación del ferrocarril está terminada por el pueblo. Se ve dando un paseo por el campo y no sé si pasaba por ahí, por lo sería. Gracias. Bueno, ¿había apeadero aquí? ¿Hubo apeadero del tren? Bueno, pero proyectado, que se sepa que llegó... Porque los ferrocarriles es una historia... Sí. Los ferrocarriles tienen unos condicionantes técnicos, evidentemente, que son conocidos.
desniveles, orografía del terreno, etcétera, etcétera. Y después hay una parte de intereses político-económicos, efectivamente, que están vinculados a los promotores. Los ferrocarriles en España, cuando se empiezan a hacer, el primero se hace a Aranjuez, como saben, que lo promociona la Corona por interés propio, pero después eran todas sociedades privadas. El Macase de Salamanca, el que da nombre al barrio de Madrid, tuvo muchas empresas ferroviarias y participó en muchas empresas ferroviarias, porque en el fondo eran ámbitos de negocio que en muchos casos condicionaban su trazado, efectivamente, por intereses personales. Muchísimos ferrocarriles fueron de origen minero. De hecho, pero aquí en Sevilla Nueva yo no conozco que hubiera un interés especial por dotarla de ferrocarril o que eso condicionase el trazado del ferrocarril como tal. Además, en el siglo XIX Sevilla Nueva no tenía un especial atractivo económico, como quien dice. Era un buen pueblo, pero no era un bonete. Bueno, muchísimas gracias. La última pregunta ya, pero si no nos vamos a ir. Perdona, Gonzalo, perdona, es un comentario nada más. Había una línea que va de Madrid, de la calle Goya, a Almorox, y tenía parada en Navalcarnero, eso sí, que ahí todavía queda la estación o queda la vía de tren, pero aquí en Sevilla creo que no, Sevilla Nueva creo que no. Gracias por... Ahora sí, agradecer a Gonzalo. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por esta maravillosa exposición. Nos ha encantado. Estaríamos más tiempo escuchando, pero no queremos abusar tampoco tanto de ti. Nada, pues muchas gracias por venir. Trabajaremos en la edición de este maravilloso trabajo, que habéis comprobado que lleva mucho tiempo, muy detallado. Muchas gracias. Y alguna sorpresa más, estar atentos a los proyectos culturales del Ayuntamiento, que hablaremos más del Palacio y de Sevilla Nueva. Gracias. Muchas gracias.